Hasta que llegamos con DDS 14, ya lo vemos a él. Roberto Caferra. Hola, Roberto. Ahí está, Roberto, Anita, bienvenido. Anita, buen mediodía. Ciro, buen mediodía, gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Me extrañaron un poco o no? Sí. Sí, te extrañamos muchísimo. No encontré el regalito que me dejaste, Roberto. Sí. No sé si en la puerta de tu gira. Bueno, del viaje. A mí me trajo de Washington, así que conmigo cumplió antes. Ajá. A mí no me trajo de ningún lado. No, ¿cómo no, Anita? El otro día me dijo Toti que usó un regalo que traje para la empresa. Ah, sí, Toti me lo prestó, es cierto, ¿viste? pero me prestó es un regalo colectivo. Un ungüento me prestó. Es un ungüento tailandés. ¿Qué propiedades tiene? Un ungüento tailandés. Cura dolores y te lo puedes poner cada 6 horas acá en la sienes. ¿Qué tal? Para ser más específico, como dice el productor Pablo Centoriqui, es una droga tailandesa que bien utilizada genera algún confort en el cuerpo. No, y de verdad, porque pasó la jaqueca, así que te lo agradezco. Se lo van a seguir pidiendo a la Toti, ya que no me trajiste uno. Bueno. Sudeste asiático nomás directo para Rosario. Aquí está el señor Roberto Caferra. Claro. Bueno, gracias chicos. Buen mediodía para ustedes. Bueno, buen mediodía. Gracias por estar del otro lado. Hoy inspirados en un acontecimiento que tiene que ver con la coyuntura, 90 años del natalicio en Rosario de Ernesto Che Guevara. Nos preguntábamos, a partir de una polémica también que se generó en la ciudad de Rosario, y que es una excusa la polémica también para plantarnos o plantear un encuentro a pesar del disenso. ¿Es el Che un orgullo rosarino? ¿Sí o no? Vamos a intentar argumentar. Hay un invitado que está demorado, porque el programa es en vivo y el tránsito seguramente le habrá jugado una mala pasada, pero hemos invitado a una eminencia para hablar de este tema. El gran biógrafo del Che en la ciudad de Rosario es José Andrés López. Coco López va a compartir con nosotros el programa y nos gustaría que vos del otro lado también puedas opinar, participar, no solamente en la encuesta Twitter, que si el señor director lo puede ya exponer, traemos este nuevo debate. ¿El Che es un orgullo rosarino, sí o no? Vamos a leer inclusive tu respuesta en vivo, nos gustaría que argumentes. La encuesta hace un par de días que ya está en las redes sociales. El 61% de los que han opinado públicamente han dicho que no, con argumentos, y el 39% que sí. Bueno, esto va a ser la excusa para el programa de hoy. A 90 años del nacimiento de Ernesto Guevara en la ciudad de Rosario va a haber acontecimientos, debates, va a haber un espectáculo musical el día domingo organizado por la municipalidad. ¿Nos representa, sí o no, el Che Guevara como emblema de Rosario? Vamos a hablar de esto. Una pregunta, 2 respuestas opuestas en Viceversa de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía. Hay una silla vacía, Coco López. ¿Cómo te va, ¿Qué tal? Coco, tanto tiempo? Muy bien, de vuelta a Canal 3. ¿Cuánto sé que no venías a la empresa Canal 3? Mucho tiempo, mucho tiempo. Trabajaste muchos años en Radio 2 con Nacho, bueno. Con Nacho. Sí, la verdad que ha sido un mojón para muchos de nosotros. Las columnas y los comentarios de Coco. Gracias por estar acá. Y los viajes. Y los viajes de Coco, bueno, ni hablar. ni hablar, podrés contar mucho. ¿Es el Che un emblema cultural rosarino? ¿Es un emblema, un orgullo rosarino? Mira, yo creo que el Che, que como dice el gran nacedor, que dice Eduardo Galeano, sigue naciendo, ¿no? Murió hace 50 años y sigue naciendo. Será porque hacía lo que decía, decía lo que pensaba. Y en esta época en donde lo que uno dice y hace no siempre coincide, y coincide para bien, el Che nace día a día y genera polémicas como genera una personalidad pública como él. Para los rosarinos, yo no sé si usar la palabra orgullo, pero a mí me tocó, vos me presentaste como biógrafo del Che, yo en realidad no hice una biografía del Che. ¿Ah, no? Yo lo que hice fue hablar con sus amigos y tratar de desentrañar qué ocurrió en esa persona que nació llamándose Ernesto Guevara y en Cuba se transformó en el Che. El primer libro mío, Mate y Ron, se llama De Rosario a La Habana, y seguramente algún televidente o algún trabajador de la empresa recordará que en el 30 aniversario de la muerte del Che, del asesinato del Che, hubo muy poco movimiento mediático. Y aquí en Canal 3 se pasó
un video que yo hice con los reportajes que había realizado para mi libro y conversaba con Luis Novarecio en un bar. ¿Cuándo fue? 1997. 97, hace 20 años atrás. En un día domingo en horario central. Mirá, ¿el rosarino escondió el Che? No lo mostró. ¿Por qué? Eso no tengo explicación, pero nosotros los que participamos del Movimiento de Solidaridad con Cuba hicimos un gran esfuerzo para decir simplemente eso. Aquí nació Ernesto Che Guevara. Eso no significa que eso era lo que debía decir una placa memorial que debía ser colocada en su casa natal de calle Entre Ríos. El consorcio, amenaza, impidieron que se cumpla con esa ordenanza. Que cualquiera que haya viajado a Europa y incluso por Latinoamérica sabe que en donde nacieron personalidades hay simplemente una placa que no significa ni que el que nació es un buen escritor ni que es un gran científico, simplemente que nació en ese lugar. Rosario no lo tiene, tiene una señalización vertical enfrente de la casa. Y un editor porteño se contactó conmigo y me dijo, mira, a mí me llama mucho, un editor importante, me dice, me llama mucho la atención que ningún rosarino haya escrito sobre el Che, que es el rosarino más conocido en todo el mundo. Sí. Mucha gente no sabe que nació en Rosario, pero es el más conocido. Vos ves imágenes de una manifestación de jubilados en Italia y algunos llevan la bandera del Che. Ves una manifestación de hinchada de fútbol en la Argentina y aparece una bandera del Che. En cualquier lugar del mundo aparece... ¿Qué representa el Che? ¿Qué es el Che hoy, tanto tiempo después, 90 años de su nacimiento, pero mucho tiempo después inclusive de su muerte, de su participación activa en transformaciones políticas, en rebeliones? Y el Che representa lo que la mayoría de la sociedad quiere tener realizado y no lo puede realizar, o se lo quitan o se lo impiden llegar, y por eso esa vigencia, porque es una carencia que la sociedad tiene y carencia por las cuales el Che luchó para evitarla y para suprimirla. Por eso la vigencia después de su muerte. Juan Martín Guevara, vas a compartir mañana con él. Sí, mesa. Una mesa, es uno de los hermanos del Che. Nos mandó un mensajito de audio, 30 segundos, sobre esta cuestión, el orgullo rosarino, que disparó el ploteo de un colectivo, de una línea de transporte y que generó argumentos en defensa y argumentos también en ataque, digamos, porque el Che estaba ilustrando o por lo menos ploteando un colectivo. El hermano del Che, que mañana va a estar en Rosario, un audio de 30 segundos nos envió que pudimos de alguna manera sintetizar. Siempre detrás de una opinión hay una posición tomada y en general detrás de esa posición un interés particular. El Che no es neutral, siempre fue y será objeto de debate. Así fue en lo que escribió, en lo que actuó, en lo que dijo y predijo. Lo indiscutible es que es rosarino y para mí deberían estar orgullosos los rosarinos de que lo sea. Bueno, ¿debemos estar orgullosos los rosarinos que el Che...? Bueno, yo me sentí orgulloso en una oportunidad que entrevisté a Fidel Castro. Y él en un momento dado, yo le grité, comandante, soy de Rosario, hoy es un aniversario del Che, se escucha. Entonces él se acerca, porque estábamos en la misma altura, y ahí le hice una nota. Y él me preguntó, ¿de dónde me dijiste que sos? De Rosario. Dice, debo decirte que Rosario es una ciudad muy conocida y muy querida aquí por la figura del Che, o sea, el comandante Fidel Castro me ratifica la presencia rosarina y la presencia de Rosario a través de la figura del Che. ¿Hubo vergüenza, hubo esta cuestión de esconderlo, no mostrarlo por parte de la acción política? Hoy el gobierno municipal ha decidido celebrar su 90 natalicio, su 90 aniversario. Bueno, también celebramos los 80 años cuando se inauguró el monumento, recordarás.
Sí, sí, inclusive hoy con un paradigma distinto a nivel político, viste que ahí obviamente hay un pensamiento que confronta con la reivindicación que creen y los adjetivos hacia la figura del Che. Nos hubiera gustado que esté a tiempo Mariano Fortuna, que es licenciado en Ciencia Política, no sé si va a venir o no va a venir, pero se había comprometido en establecer obviamente una opinión distinta a la que se celebra, ¿no? La verdad que es una pena. Su atraso, si es que hay, es un atraso, ¿no? Lo decimos en vivo. ¿Vos creés que, digamos, la polémica del Che parte por una cuestión ideológica, una cuestión metodológica? No, es ideológica. Es ideológica. Confrontan ideas. Quienes confrontan con la figura del Che defienden una idea. No son neutrales, como dice Martín. El Che no era neutral. Quien cuestiona al Che tampoco es neutral. Como decía el hermano Juan Martín, sí, claro. El Che no es neutral. El Che no es neutral, lo cual no quiere decir que no sea objetivo. Cuando él planteaba las dificultades que había en América Latina, era objetivo, pero no era neutral. Son dos cosas distintas. Vos podés ser, y los periodistas siempre tenemos esa dualidad, vos podés ser objetivo y no ser neutral. Aún en aunque el que hace la afirmación o el relato o la pregunta o la respuesta sea un subjetivo. Pero vos podés ser objetivo. Si vos decís, imagínate que en África hay miseria, sí, con el drama del barco, con los inmigrantes que no... Europa, después que los esclavizó, los saqueó, los bombardeó, y ahora hay 600 migrantes que buscan un refugio para vivir, ya no digo dignamente, para poder salir de la cercanía de la muerte. Europa le da la espalda. E Italia incluso encabeza los países que no quieren saber nada con los inmigrantes. Desparramaron inmigrantes por todo el mundo. Frente a eso, el Che hubiese tomado una posición, no hubiese sido neutral. Tenemos una encuesta Twitter, podés participar no solamente votando, sino también opinando, y le pido a la producción si hay alguna opinión que consideren que pueda ser replicada, bienvenido sea, ¿no? La opinión de nuestros espectadores, que a esta hora pueden votar por sí o por no. ¿Es el Che un orgullo rosarino? Vamos en minutos y vamos a sentarlo, ya que acaba de llegar al estudio, vamos a un corte ahora, a Mariano Fortuna, licenciado en Ciencias Políticas, que me vino demorado, Mariano. Mucho tránsito, ¿no? Mira, le digo, no merece el café, Mariano. Penitencia para él. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Bueno, Mariano, ¿cómo te va? Buen mediodía. Gracias por llegar tarde. Gracias por llegar Te maté, tarde. perdón. No, Gracias por la invitación. No, no pasa nada. Vamos después a castigarlo debidamente. Está muy bien, Mariano, como debe ser. ¿por qué no es un orgullo rosarino el Che? Bueno, por Rosario hizo poco y nada. Después no es un orgullo, en mi entender, en ninguna faceta, no solamente no rosarino, digo, no comparto absolutamente ningún valor y tampoco la valoración histórica del mito, digamos, del Che Guevara. No comparten nada. O por lo Yo menos, no comparto en nada, no comparto en nada ¿Por qué? ¿Por qué, bueno, Mariano? porque es un personaje que ha atacado la libertad y la vida de las personas, básicamente. Y está documentado que ha sido un asesino a sangre fría también. Digo, yo no tengo una opinión, como te darás cuenta, nada favorable para Guevara y me preocupa que el municipio de Rosario exalte una figura como la de Guevara. Hay un homenaje muy, muy intenso de celebrar los 90 años del natalicio y apoderarse de la figura rosarina del Che, ¿no? Va a haber actos, inclusive mesas, el ploteo del famoso colectivo, hubo un acto el día domingo donde va a haber grupos de música. Ustedes, digamos, presentan esta discusión política con esos argumentos y del otro lado vuelve la respuesta, digamos, el municipio. Bueno, volvió de alguna manera, a mi manera de ver, bastante escasa, escueta por parte de algunos funcionarios y también de la intendenta, que quieren, digamos, llevar esto para el lado de lo presupuestario, de lo económico, y para mí no tiene absolutamente nada de relevancia esa discusión. Para mí la discusión importante es la discusión sobre los valores que representa Guevara. Digo, le preguntaron hace pocos días a la intendenta sobre este tema y dijo, bueno, lo importante aquí es intentar celebrar una figura que hizo trascender a la ciudad de Rosario, pero acá estamos discutiendo los valores. Bueno, ¿con qué valores queremos hacer trascender Rosario? ¿Con estos? A mi criterio, no. Garrett Edwards es periodista, abogado, y también respondió a esta pregunta, la misma que recién le hicimos a Juan Martín Guevara, el hermano del Che. ¿Es el Che un orgullo rosarino para la ciudad? Si el Che Guevara es un orgullo rosarino, terminantemente no. ¿Cómo podría ser un orgullo rosarino un asesino, un genocida, alguien que mataba a otros seres humanos inocentes? ¿Cómo puede ser orgullo rosarino un rosarino por accidente, alguien que no hizo absolutamente nada bueno por nuestra ciudad? Digo rosarino por accidente porque nació en Rosario de casualidad y al poco tiempo se fue a otros lugares, a otras partes, para nunca más volver. Se fue a Cuba, donde se juntó con Fidel Castro y derrocaron la dictadura de Fulgencio Batista para imponer una dictadura incluso más sangrienta que dura hasta nuestros días y que tiene sometido al pueblo cubano de una manera horrenda. ¿Cómo podría ser un orgullo rosarino alguien que creó campos de concentración para los homosexuales y que discriminaba a los negros? Nunca podría serlo. Además de todo eso, además de asesino y genocida, el Che Guevara fue un gran bruto, un gran ignorante y un gran burro que, como presidente del Banco Central cubano, arruinó su moneda y como ministro de Agricultura se encargó de importar barredoras de nieve a una isla caribeña. El Che Guevara no puede ser orgullo de nada ni de nadie. Orgullos rosarinos pueden ser nuestra bandera argentina, puede ser Lionel Messi, puede ser el Negro Fontana Rosa, Alberto Olmedo, Lito Nevia, que inventó el rock nacional, pero nunca el Che Guevara. Garrett, ¿no? Que siempre sin medias tintas. Muchos adjetivos, ¿Qué pocos pensás? documentos, Bueno. poco demostrar, asesino, genocida, para la tribuna. Más allá de la tribuna, ¿qué pensás de esa dicotomía tan visceral que hay con respecto al emblema? Por un lado tan querido, digamos, a vos te toca esa parte de haberlo admirado, de haber valorado su figura, y por el otro lado tan contundentemente denostado, digamos, por otras miradas, Coco. Por ejemplo, la foto que han ploteado la línea Q de trolebuses, Sí, la famosa de Corda. de la famosa de Corda, es la foto más difundida en el mundo. Supera cualquier... Esta que aparece. Pero esta no, él la tomó, yo lo entrevisté a él, tomó una horizontal y una vertical. Esta es la horizontal en donde aparecen unas ramas y una vertical. No es editada la foto, es instantánea. Y bueno... Pero esta contundente crítica que se hace, ¿no? Lo escuchábamos a Mariano recién también contundente. La idea es encontrar un punto común, va a ser difícil encontrar un punto común, ¿no? O un encuentro. El tema del emblema político del Che en este siglo XXI, ¿no? Esta cuestión de ser coherente con una idea o ser brutalmente coherente con esa idea. Bueno, él lo calificó de bruto, de ignorante, todo lo contrario a lo que se sabe del Che como lector, como inventor, digamos, como haber desarrollado cosas. Y la valoración de los gobiernos que él incluso le tocó asumir distintas
responsabilidades para las que él había estudiado medicina y fue ministro de Industria en un país que compraba todo a los Estados Unidos. Vean El Padrino. En El Padrino aparece la Cuba que derrocaron los barbudos de Sierra Maestra, entre los cuales el Che sobresalía por su valentía y por su manera de actuar en predicar una cosa y hacer la cosa que predicaba, que era lo que yo te decía al principio de la charla, que es lo que dice Eduardo Galeano, Che el nacedor. Será porque lo que él decía y hacía se unían. Y ahora no es muy común que lo que se dice y se hace, especialmente en política, se una. Mariano, bueno, opina distinto y en esta cuestión es con respecto a la presencia emblemática del Che. ¿Vos qué pensás, digamos, por qué la valoración positiva crees que ha perdurado tanto tiempo, 90 años después del nacimiento, se sigue, por lo menos en una ciudad como la ciudad de Rosario, valorando la figura del Che? Bueno, entiendo el crecimiento del mito, digamos, de Che como mártir, tuvo una muerte muy joven, y hay una suerte de mito, de ícono pop que se ha transformado también Guevara en este último tiempo. En algún contexto de la historia argentina, sobre todo, quizá tenía alguna justificación por la identificación más intransigente de Guevara con algunos grupos guerrilleros de la Argentina. Pero después el crecimiento del mito de Che Guevara no tiene mucho sustento. Muchos dicen, bueno, hay que valorarle a Guevara el hecho de que haya muerto por sus ideales. Bueno, pero ¿cuáles son esos ideales? Conozco un montón de gente, estamos conociendo un montón de terroristas que mueren por sus ideales. No le encuentro ningún tipo de valor al hecho de morir por una idea que está equivocada. Para mí las ideas de Guevara son equivocadas. Bueno, ¿crees en la violencia, Mariano? Vos sos licenciado en Ciencias Políticas, que la violencia es transformadora política en ninguna circunstancia. Puede llegar a serlo, pero en algún contexto. Guevara la ejerció de manera desmedida, inclusive con personas desarmadas. Y aquí en Argentina intentó avanzar en un golpe de Estado, en una guerrilla, en un gobierno democrático como era el de Illa. En ese sentido no le encuentro ningún tipo de justificativo. Bueno, Carlos Comi era concejal, es presidente del Ente de la Movilidad. También opinó sobre el tema porque a él le toca. Plotearon un colectivo con el rostro del Che. Él le da Carlitos le da una gran amigo, le da un tamiz distinto, ciertamente romántico, ligado al fútbol. No quería discutir con vos, Carlos Comi, porque vos decías que ibas a defender la posición de independiente del Che, no de central. Pero soy de San Lorenzo, quedo al margen de servicio. Por lo menos no vamos a futbolizarlo tanto. A ver qué decía el presidente del Ente de la Movilidad. El Che está íntimamente ligado a la historia de esta ciudad, indisolublemente ligado. Es cierto, nació azarosamente en ella, pero a partir de ahí hay una marca que no puede borrarse. Sus raíces están en esta ciudad, su sangre está en esta ciudad. Y Rosario tiene un poco de esa impronta rebelde siempre contra el poder, como en estos últimos años vemos tanto, que es un poco el legado del Che. O el Che tiene los genes de Rosario, o Rosario los genes del Che. Pero la verdad que estamos orgullosos de ello. Después, quien quiera compartir todo lo que ha hecho es su derecho, quien no quiera hacerlo también. Pero el Che es parte de la ciudad de Rosario. ¿Alguna reflexión, Coco? ¿Por qué el Che es parte de la ciudad de Rosario? Fundamentalmente porque nació aquí y contra una partida de nacimiento no hay ningún otro. Incluso se intentó decir que se podría haber fraguado el acta de nacimiento por razones de la madre, si tenían los meses ya de casado, nació en el 28, pero de ninguna manera los hermanos reconocen que el Che incluso les hablaba de Rosario, tenía amistades en la ciudad de Rosario y él mismo en una nota que le hace un periodista mexicano, el periodista mexicano le pregunta, bueno, ¿quién es usted? Bueno, es bien sabido que yo nací en la ciudad de Rosario, lo dice a un periodista mexicano cuando en la guerrilla de Sierra Maestra no se sabía bien el origen de muchos de los combatientes. Bueno, estamos redondeando. Lamentablemente me hubiera gustado tener más tiempo, Mariano. ¿Por qué crees que, digamos, me gustaría que puntualices la confrontación que tienen con la figura de Guevara? Por lo menos, no digo ustedes como un grupo político, discusión política, vos venís de ese ámbito, sino también a futuro, digamos. ¿No hay ningún punto de encuentro con ese ícono político, más allá del disenso o sí, la diferencia que pudieran tener? No, sinceramente no. Una cosita respecto a lo de Carlos Comi. Ayer estaba mirando una publicación de Carlos Comi donde trataba de papanautas
Papanautas. Exactamente, a todos aquellos que opinaban distinto respecto al peloteo con la imagen de Guevara. ¿Vos te sentiste aludido ahí? No me sentí aludido, pero siendo un funcionario, el presidente del ente de la movilidad, me parece, siendo un funcionario, que debería respetar un poquito más a quienes opinan distinto. Segundo, no tengo ningún punto de encuentro en absoluto respecto a Guevara. Representa lo que yo, digamos, detesto, que es que una persona quiera controlar la vida y la libertad de otras personas. Me parece que Guevara representa eso y la Cuba de hoy sigue representando esa situación y no es imposible apoyarla desde ningún plano ideológico. Pero vos no creés, y esto te lo pregunto también entendiendo capítulos históricos distintos, ¿no? Que supongamos Estados Unidos asumió esa posición frente a algunos países que no compartían el rumbo político del mundo, digamos, el caso de Vietnam, por ejemplo, 3 millones de muertos en Vietnam, en una incursión bélica muy grave para la política norteamericana, 3 presidentes involucrados y demás. 3 millones de muertos en Vietnam, 50.000 soldados muertos norteamericanos. ¿No pensás que el mecanismo, la metodología de la diferencia política es la misma, es utilizar la violencia como una herramienta de transformación? Sí, digo, yo tampoco justifico ninguna forma de violencia por parte de nadie. Digo, como tampoco era justificable la dictadura de Batista. Digo, pero tampoco podemos justificar lo que está mal con algo peor. Esa es mi postura. Para mí lo de Guevara en Cuba fue peor. Lo que no quiere decir que lo de Batista hubiese sido bueno. Aunque lo que no justifica tampoco intervenciones como en Estados Unidos que vos comentás. Sí, no, digo, de ninguna utilizar otra la herramienta de la violencia para transformar algo que uno considera o que el poderoso considera que está mal, ¿no? O el débil, inclusive. Que es lo que se le achaca como mecanismo, inclusive, de discusión política a Guevara, ¿no? Esa formación de guerrillas en distintos lugares del mundo, ¿no? Bueno, esa era una decisión personal de él, que tomó él. Por eso se despojó de su ciudadanía cubana. En eso él después escribió un libro especialmente de la derrota en África, reconoció los errores metodológicos de la lucha. Es cierto lo que dice aquí Mariano, que él intentó abrir un frente guerrillero. Lo de Bolivia en realidad era un paso para estar cerca de Argentina. Él tuvo intenciones. Digamos, sí. Vos conociste a uno, a un colaborador del Che que fue detenido en Salta. El comandante se llamaba Segundo, por lo tanto iba a haber un comandante primero, que era el Che. Él no lo decía así tan claramente, pero es evidente que él quería poner un pie en la Argentina. Mariano no quiso destacar nada bueno del Che. ¿Vos destacás algo malo del Che? ¿Algo que te haya hecho ruido en tu estudio sobre la figura o en la vida del Che? Sí, como todos tuvo errores, incluso en su vida como estudiante, sus posiciones políticas, y como gobernante tuvo varios errores. Algunos fueron señalados especialmente en este momento que en la Argentina hay toda una lucha por la paridad de género y la identidad sexual. En la Revolución Cubana hubo muchos errores de los cuales el Che fue partícipe, pero hay algo que yo quisiera en un minuto resaltar, que es lo que no pude desentrañar del Che. Mirá que hablé con todos sus amigos, los amigos de Ernesto Guevara, como Calica Ferrer, y que él no conoció al Che porque lo conoció como Ernesto Guevara, su compañero de escuela, y con los que combatieron con él en África, algunos fueron después a Etiopía. ¿Cómo logró este rosarino en el poco tiempo que vivió en Cuba? Porque él vivió muy poco tiempo en Cuba, desde la Revolución hasta que se fue al África. ¿Cómo logró en poco tiempo convertirse en un líder de su gente que lloraba? Yo he visto imágenes y me lo han contado personalmente, que lloraban cuando él no los llevaba a alguna acción guerrillera. Él les decía, no, cuando nos estemos más asentados vos podés venir. Ahora, ¿cómo logró ese hombre en tan poco tiempo, 6 años, convertirse en un líder de combatientes por lo que ellos creían que era la liberación del pueblo y de América Latina? Coco, gracias por venir. Mariano, 30 segundos finales para cerrar el programa, ya nos estamos despidiendo. Bueno, me parece que el legado de Guevara se ve todavía en la Cuba de hoy, ¿no? Donde no me imagino otro modelo más oligárquico que el de Cuba, donde gobierna una minoría desde hace muchísimo tiempo y vive muchísimo mejor de lo que viven las personas allí. Con lo cual, inclusive, con la distancia
que nos da, digamos, el tiempo. Analizar en perspectiva el modelo cubano hoy es realmente muy parecido a lo que Guevara quería. Él no vivió, digamos, para poder ver el derrumbe político e ideológico de las cosas que sostenía. Imagino que se habría dado cuenta, si no. Le voy a hacer una pregunta. ¿Estuviste en Cuba? Sí. Bueno, ¿y viste con eso me alcanza. Esa clase oligárquica? Sí, ya vi. Bueno, ahí estamos. La vio. Estaría bueno seguir fuera de aire también para ver si hay puntos de encuentro. En estos momentos, gracias por venir, Mariano. Vamos a dos cositas finales, a ver cómo quedó la encuesta y nos vamos con una herramienta de coyuntura que tenemos para cerrar. El 69% cree que el Che no es un orgullo rosarino, el 31% que sí. Bueno, gracias por la participación de la gente del otro lado. Y en estos momentos nos vamos como un reflejo coyuntural. Está pasando en la Cámara de Diputados un momento histórico, se está discutiendo, también por sí o por no, la despenalización de la interrupción de los embarazos, un protocolo médico que se le otorgaría a instituciones médicas, a la propia población argentina para el aborto. Una discusión que se da por primera vez por sugerencia del propio presidente Mauricio Macri, que en la apertura de sesiones ordinarias había entregado esta idea y que, bueno, también nos muestra que no es una discusión de partidos políticos. En la provincia de Santa Fe, el candidato de Cambiemos o el representante de Cambiemos vota a favor, lo mismo que Agustín Rossi, por ejemplo, comparten su posición, lo cual es muy saludable entender que puede haber, a pesar de algunas trincheras muy rígidas, puntos de encuentro, por sí o por no. Es lo que siempre decimos. Gracias por acompañarnos en Viceversa, gracias Coco por el regreso a Televisión Litoral, gracias Mariano. Gracias y perdón. No, tranqui, ya la sanción vendrá. Lo que sigue la programación de Canal 3, nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde.